Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Un privilegio una vez más poder compartir la palabra del Señor y poder estar junto a ustedes, deseando que Dios les haya bendecido en esta semana y que haya sido muy próspera, que en su vida hayan sido bendecidos en todas las áreas y que puedan estar bien ahora mismo con sus familiares, junto a sus hijos, junto a su esposa, a su esposo. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. En este día vamos a estudiar un pequeño pasaje de el libro de Jeremías. Jeremías era un profeta, hijo de un sacerdote llamado Hilcías de Anatot, y ellos vivían al comienzo por el territorio de Benjamín. Dicen los comentaristas bíblicos que es posible que estos capítulos 17, 18 fueron escritos durante los primeros años del rey Joacim, y podemos ver nosotros en ellos la soberanía de Dios sobre la nación de Judá, y vemos también en el capítulo 17 cómo el Señor está bastante enojado con su pueblo por causa del pecado, porque los israelitas dejaron de confiar en el Señor para confiar en las personas, para confiar en los hombres. Y por eso bien dice en el capítulo 17:5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. En cambio, en el 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová. Miren, el Señor, al quererlos destruir, Él lo hubiera hecho porque Él es Dios, porque Él nos creó a nosotros. Y si Él quisiera destruir ahora a este mundo por tanta maldad, tanta corrupción, por tantas muertes que ocurren en el mundo, por la injusticia, Él lo haría. Pero vemos que el Señor todavía tiene misericordia de nosotros, así como lo tuvo también con Judá. Y volviendo a nuestro texto, el Señor en este momento histórico advierte a su pueblo para que se arrepientan antes de verse forzado a castigarles. Por eso manda a Jeremías para que vaya a la casa del alfarero para ir recibir palabra del Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor, y me gustaría que usted busque su Biblia. Vamos a leerla en el capítulo 18 de Jeremías. Y la palabra del Señor leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, alabamos tu nombre, la grandeza de tu poder. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso. Gracias por perdonarnos, por amarnos. Hoy queremos poner delante de ti nuestras vidas y pedirte perdón por todos nuestros pecados, que nos laves, limpies, purifiques, que la sangre preciosa derramada por Cristo en la cruz nos limpie de toda maldad. Bendito Dios, perdónanos por todo pecado que hayamos cometido, de pensamiento, o que lo hayamos hecho, por toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. Perdónanos, porque sabemos que de toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca tenemos que darte cuentas de ella en el día final. Y pedimos, Señor, tu misericordia sobre nosotros. Pedimos que tú bendigas, Señor, nuestros pueblos, ciudades, que bendigas nuestro país, que bendigas a los que están todavía en el hospital sufriendo por el COVID-19, por los que están sufriendo por diversas enfermedades, por los que están en recuperación. Te pedimos, Padre Santo, te pedimos, bendito Dios, por todas las familias, te pedimos por
todas las iglesias, te pedimos por todo el pueblo de Dios, por todos los que te conocen, los que quieren conocerte, y bendecimos, Señor, cada una de sus vidas. Bendecimos también a todos los adultos mayores, a todos los que estén con enfermedades, que tu gracia y tu amor sea con ellos. Damos gloria a ti, bendito Dios, y te agradecemos por la oportunidad de vivir. Bendito seas, te alabamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, Jeremías, dice la palabra del Señor, visita la casa del alfarero y encuentra a este hombre, a este artífice, fabricante de vasijas. Dice la palabra en el versículo 3 y 4, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El alfarero, dice, estaba trabajando en la rueda, y en ese tiempo, en ese momento histórico, era una rueda doble. Con una rueda el alfarero ponía su pie y daba la vuelta, y en la otra estaba el barro donde él iba dándole forma. Y dice que mientras él iba trabajando en ese barro, iba formando la vasija, claro, iban apareciendo defectos y la vasija se deformó, se dañó, pero el alfarero volvió a amasar ese barro, lo tomó con sus manos y formó una vasija nueva. Podemos ver nosotros, el alfarero tenía poder sobre ese barro, poder sobre ese material para tomarlo de nuevo en sus manos y o podía él botarlo o hacer una vasija nueva y, por supuesto, darle la forma que él quisiera. Y dice en el verso 5 y 6, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y el Señor hace una comparación y le dice al profeta que él tiene poder para moldear a su pueblo de acuerdo a su propósito. Pero necesita una respuesta. Él necesitaba una respuesta de Judá. Es que esta nación, usted sabe que era el reino del sur, no se había arrepentido de sus pecados. Y el Señor podía haberles desechado a ellos por causa del pecado, pero quería darles una oportunidad más. Así como el alfarero no botó el barro para tomar en sus manos otro barro y hacer la vasija con un barro nuevo, él tomó el mismo barro para volver a hacer una mejor vasija. Así quería el Señor moldear a su pueblo. El biblista Matthew Henry dice, Dios les puso en su mente dos grandes verdades. Dios tiene autoridad y poder para formar y moldear reinos y naciones como le plazca. Puede disponer de nosotros como le plazca, y sería tan absurdo que nosotros disputáramos esto como que el barro discutiera con el alfarero. Usted se ha puesto a pensar en su vida. Cada día el Señor ha tenido misericordia. Mire, antes vivíamos en pecado, sin conocer la palabra de Dios. Éramos como vasijas echadas a perder. Es que cuando una persona no conoce la palabra de Dios, no sabe que muchas de sus costumbres y prácticas son pecado. Pero nosotros, al conocer de su palabra, al conocer el mensaje de salvación, al entender lo que Jesucristo vino a hacer en este mundo, al entender que Él vino a dar lo mejor de sí por nosotros, al entender que Él vino a morir por nuestros pecados y nos mostró misericordia, abrió nuestros ojos. Cuando entendemos eso, valoramos la obra de Dios en nuestra vida. El Señor vino para hacer de nosotros vasijas útiles. El Señor por eso nos ha puesto en la rueda del alfarero para cada día tomarnos con sus manos y moldearnos con su palabra y con la guía del Espíritu Santo. El Señor quiere transformarnos para que seamos cada día mejores personas.
Eso es lo que quiere el Señor, para que seamos mejores cristianos, para que seamos mejores hijos suyos. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Sí, el Señor quiere transformarnos, quiere cambiarnos, pero nosotros tenemos que poner de parte. Debemos renovar nuestros pensamientos, debemos cambiar nuestros sentimientos, porque a veces los pensamientos y sentimientos nos traicionan y tomamos decisiones malas, tenemos pensamientos malos. Por eso el Señor quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Y como alguien decía, cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. Por eso mire, ¿quién puede entender los propósitos de Dios? Si no tiene usted un encuentro con la palabra de Dios, usted no va a comprender lo que Dios quiere hacer con su vida. Por eso no permita que su Biblia sea un libro más en su biblioteca. Léala para que el Espíritu Santo de Dios pueda iluminar su vida, pueda entender lo que Dios quiere hacer con usted. Bien dijo Jesús, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor en Juan 5:39. Miren, escudriñen, dice, busquen, investiguen, lean, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mire, leyendo la palabra de Dios, claro, sin ningún prejuicio, cuando leemos la palabra de Dios pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine para poder entenderla, ahí podemos nosotros entender porque se abre nuestra mente, porque el Espíritu Santo empieza a enseñar nuestra mente y nuestro corazón. Porque esta palabra da testimonio de nuestro Dios vivo. Esta palabra con todas las historias que en ellas hay, que en esta palabra hay. Nosotros aprendemos y podemos mirar cómo muchos fueron usados como un ejemplo malo para castigo y cómo muchos fueron bendecidos y para ser de bendición. Por eso, hermanos, hermanas, debemos de entender, el diablo no quiere que usted lea la palabra de Dios. El mayor deseo de él es que usted esté espiritualmente ciego o ciega y que juzgue a quienes conocen de Dios y a quienes leen la palabra de Dios. Porque muchos creen que es un delito leer la palabra de Dios. Y esa es la mayor locura. Es una bendición leer la palabra de Dios. Satanás quiere destruir la obra de Dios en nuestra vida. Y ese ha sido su propósito siempre. A él no le importa su felicidad, a él no le importa su salud, a él no le importa sus problemas. Él quiere su alma como sea. Por eso quiere que sufra, que sea desobediente, quiere que sea rebelde. Y por esa rebeldía y desobediencia, muchas veces hay personas que tienen grandes roturas en su vida. Están como vasijas golpeadas contra el suelo, llenas de fisuras, de dolor. ¿Y por qué? A causa de la rebeldía, de la desconfianza, de la incredulidad. Pero sabe que Dios no le desecha. No le ha desechado todavía porque Dios le ama. Dios le ama a usted. Eso tiene que entender. Por eso mire, aún en los creyentes que asisten a una iglesia, que le cantan a Dios, ¿cuántas veces se han echado a perder estando en las manos de Dios? Mire, ¿cuántas veces desobedecen, pecan en lo mismo? ¿Cuántas veces han obrado y han tratado de vivir conforme a su propia voluntad sin tomar en cuenta a Dios? Ahora en tiempo de pandemia, ¿cuántas personas? Mire, ¿cuántas personas conociendo la verdad de Dios han preferido volver al camino más fácil? Al camino ancho del mundo para volver a los placeres, a la lascivia, a la concupiscencia, haciendo a un lado a aquel que nos amó y que dio lo mejor, que dio su propio Hijo, para que nosotros no nos perdamos. Mire, Dios nos ama incondicionalmente.
Dios nos ama, por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz para que usted no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerde que el Señor quiere un buen futuro para nosotros. Él quiere que tengamos esperanza aún en medio de la desesperanza. Él quiere que nos levantemos aún cuando estamos caídos. El Señor no quiere que usted esté y permanezca en el lodo cenagoso y de la desesperación. Él quiere poner en la roca firme que es Cristo para que usted tenga paz, para que usted pueda levantar su rostro y pueda seguir adelante. Porque si ha fracasado en este tiempo, es momento de comenzar de nuevo y seguir adelante. Porque tenemos a Dios de nuestro lado. Por eso, hermanos y hermanas, seguimos estando en las manos de Dios. Seguimos estando en la rueda del alfarero. Ese alfarero eterno que nos ama. Por eso, si parte de nuestra vida se cayó al suelo, Él va a tomarla de nuevo, va a levantarla. Él no quiere que nuestra vida esté dividida, Él no quiere que estemos caídos, que nos destruyamos. Su mano está aquí para tomar los fragmentos de nuestra vida. Por eso, si ha pecado, arrepiéntase, aún hay tiempo con Dios. Vuelva a Dios, entienda eso. A usted le digo, entienda eso. Hermanos, ahora es el día de la oportunidad. Todo lo que no esté bien en nuestra vida, todo lo que se esté echando a perder, matrimonio, familia, trabajo, relaciones familiares, relación con Dios, todo pongamos en manos, en la presencia de nuestro Dios. Todo lo que sea un problema en nuestra vida, acerquemos a los pies de Jesucristo. Hay necesidad de ponernos en las manos de Dios. Mire, el Señor puede hacer cosas nuevas en nuestra vida. Sí, porque el que esté en Cristo nueva criatura es, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepiéntanse, dice el Señor, conviértanse de verdad. Que no sea solo convencido usted, que sea convertido de verdad para el Señor, para que sus pecados sean borrados, para que vengan tiempos mejores, dice el Señor. Y en Ezequiel 18:32, en la Nueva Versión Internacional, nos dice, yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Miren, es hermosa la palabra del Señor. Dios en su gracia nos perdona, nos ama, nos hace nuevas criaturas. Jesús tiene el arte para moldearnos de nuevo, para hacernos nuevas criaturas. Algunas veces usa pruebas difíciles para conseguir que nos sometamos. Por eso Él invirtió como 20 años moldeando a Jacob, aquel que suplantó a su hermano Esaú, aquel que le robó prácticamente la bendición, la primogenitura. Pero al final Dios permitió que tenga un verdadero encuentro con Él. Cuando tuvo ese encuentro en Betel, ahí Él cambió su vida. Ahí se puso a repensar su vida. Por eso mire, de este hombre, que al comienzo era pecaminoso, después el Señor, de Él hizo que surja la nación de Israel. De Él surgieron las 12 tribus de Israel. Y si usted también toma en cuenta a Pedro, a Simón, este hombre tosco, un pescador grosero, no muy educado. Él fue aquel que negó a Jesús 3 veces. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo de Dios, Pedro fue quien predicó con poder en el nombre de Jesús. Y después su predicación dio inicio. Mire, dio inicio. Sabemos que Jesús puso las bases, pero con la predicación de los apóstoles se inició la iglesia cristiana. A Saulo de Tarso, mire, un fariseo de fariseos, un perseguidor que asolaba con la iglesia cristiana, aquel que dejó que mataran al primer mártir, a Esteban, cuando pusieron a sus pies las ropas de este hombre. Él, al tener un encuentro con el Señor en la entrada a Damasco, se convirtió en el mejor apóstol del Señor.
Y así hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que estropearon sus vidas, pero que Dios les dio una segunda oportunidad. Así como le dio una segunda oportunidad a David, le dio una segunda oportunidad a Jonás. Mire, así quiere dar segundas oportunidades a muchos de nosotros, hermanos y hermanas. El Señor no quiere que destruya su vida. Un hombre en la Biblia que destruyó su vida y que fue Judas, que vendió a su maestro, aquel que traicionó al Señor. Él destruyó la vasija de su vida, porque en vez de arrepentirse, fue y se suicidó. Hermanos y hermanas, nuestro Dios eterno tiene un plan para cada vida. Dios no mira su presente, Él mira su futuro, porque aún la masa de barro sin forma el Señor, en ella ve algo hermoso. Pero usted dirá, pero yo creo que no le sirva para nada al Señor. Pero sabe que Él ya está visualizando el futuro de su vida, no solo el presente. Tal vez tenemos un presente sin esperanza todavía porque no hay ni vacuna, no hay solución todavía para la pandemia. Pero sabe que el Señor ya tiene un futuro para todos y cada uno de nosotros. Por eso no caminemos solos en este mundo. Pongámonos en manos del alfarero y que podamos declarar como Isaías lo hizo en Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amados hermanos, hoy nuestro Señor Jesucristo nos invita a ponernos en sus manos. Él nos invita para que seamos mansos de corazón. Él quiere hacer de nosotros vasos de honra. Él quiere que sea usted una vasija de honra para el Señor, para la gloria de Dios. Él quiere sacar de nuestra vida lo malo, lo áspero, lo tosco. Quiere renovar nuestra vida, pero hay que humillarnos ante Él. Hay que humillarnos ante el Señor. Buscar el rostro del Señor. Hoy estamos a tiempo para restaurar nuestra vida y ver un futuro bueno, no un futuro de sufrimiento y soledad, sino un futuro de bendición junto a nuestras familias. Yo quisiera que incline ahí su rostro y vamos a orar al Señor. Padre, en esta mañana ponemos nuestra vida en tu presencia y queremos pedir que extiendas tu misericordia en nosotros. Hoy llegamos ante ti con nuestros pecados, con nuestra vida, tal vez con nuestras rebeliones. Queremos pedirte perdón, bendito Dios. Queremos pedirte que extiendas tu misericordia sobre tu pueblo, Padre Santo. Tal vez ahora alejados del templo físico, pero sabemos que tú estás en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, Señor. Borra nuestras rebeliones. Quita de nuestra vida el pecado. Llénanos con tu gracia y con tu amor. Misericordioso Padre, te rogamos que tú extiendas tu misericordia, Señor, sobre nuestras familias, sobre quienes no te conocen. Que extiendas tu misericordia sobre aquellos que se han apartado de ti. Que extiendas tu misericordia sobre aquellos que están en pecado y que no quieren reconocerlo. Te rogamos, Señor Dios, ten piedad de ellos. Extiende tu gracia una vez más. Bendito Dios, manténnos con bien, con salud y con vida. Ponemos delante de ti nuestras familias, rogándote, Papito Santo y glorioso, que alejes toda enfermedad de nosotros. Te rogamos, Señor Dios, que tú nos bendigas y que cada día nos acerques más a ti. Señor Dios, te damos gracias. Gracias por la sangre preciosa derramada por Cristo en la cruz. Y gracias, Señor Dios, por la presencia de tu Santo Espíritu. Y te clamamos, Espíritu de Dios, toma posesión de nuestra vida. Toma posesión de nuestras familias. Echa fuera todo lo malo. Rechazamos, Señor Dios, toda artimaña del enemigo.
y nos revestimos con la armadura del Dios vivo y nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo. Bendito Dios, tuyo es el reino, el poder y la gloria, tuya es nuestra vida. Nos ponemos delante de ti, recibimos tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Que la gracia del Señor sea sobre usted. Amén.